Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Como ven, estoy haciendo quesos. Quiero enseñarles algo muy interesante. La temperatura hace que la cuajada libere suero y se los voy a demostrar con un ejemplo. A veces cuando calentamos la cuajada se nos pasa de temperatura y cuando cuajamos la leche, al cuajarse, el cuajo se contrae más de lo normal y por lo tanto la cuajada queda con un menor contenido de humedad. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos quesos. Tener siempre la temperatura monitoreada y de tal forma de que cuando lleguemos a cuajar, la temperatura siempre esté en el nivel que estamos deseando. Aquí mi cuajada tiene una temperatura de 45 grados, que es mi temperatura target porque estoy utilizando cultivos termofílicos. Entonces, fíjense, la cuajada está prácticamente pegada al borde del vat y no se ha contraído. En general, cuando la cuajada del corte significa que cuando metemos el cuchillo y levantamos, parece como si fuera un pudín o un flan. Entonces, bueno, vamos a verlo. Entonces, fíjense, cuando yo meto el cuchillo, fíjense cómo la cuajada se levanta, ¿ves? Allí la cuajada se ve que da el corte, que parece como un flan. Otra forma de hacerlo es metiendo el dedo. Si se levanta así, la cuajada ya está lista. ¿Ok? Entonces esta cuajada está lista para cortar. Les voy a enseñar ahora otro caso de cuajada para que vean cuando la temperatura es muy alta. Entonces, en este caso, cuando vean la olla, la temperatura fue demasiado alta, se me pasó la temperatura y la cuajada se contrajo más de lo normal. Fíjense, como ven, aquí la cuajada tiene una especie de... se ha separado de la olla, se ha contraído más de lo normal, fíjense. Ahí está contraída más de lo normal. La cuajada tiende a reducirse. Entonces en este caso aquí nos pasamos de temperatura y la cuajada se contrajo más de lo normal. Entonces fíjense, vamos a chequear si tiene el corte. Efectivamente lo da. Esta cuajada también está lista para cortar, pero se nos contrajo más de lo normal. Entonces esto hay que evitarlo. Y les voy a enseñar ahora el último caso, que es cuando la cuajada se pasó pero no tanto, que es el caso intermedio. Entonces, como ven, aquí la cuajada se pasó un poquito, pero no es mal de morir. Aquí, ¿ves? Aquí se pasó un poquito, pero no es mal de morir. Vamos a revisar el corte. Fíjense. Esta cuajada se ve que está un poco débil. No le coloqué cloruro de calcio, ¿ves? Está un poco débil, pero está lista. Entonces vamos ahora a cortarla. Bueno, entonces vamos ahora a cortar la cuajada y les voy a enseñar cómo se corta la cuajada. La cuajada hay que cortarla primero en un sentido, después en otro sentido y después transversalmente, ¿ok? En este caso, como yo estoy utilizando una lira para queso, la lira para queso, en este caso, fíjense que las rayas son horizontales, ¿verdad? Va a cortar la cuajada horizontalmente. Voy a cortar primero horizontalmente y después voy a cortar verticalmente en los dos sentidos. Entonces vamos a cortar con la lira para este val que tengo aquí y vamos a cortar con el cuchillo para los otros dos val que están aquí, ¿okay? Entonces en la segunda olla vamos a cortar con cuchillo y con la lira para cortar horizontalmente, y en la tercera olla vamos a cortar solamente con el cuchillo para que ustedes vean los tipos de corte, ¿okay? Solamente con el cuchillo, no vamos a cortar con lira para que ustedes vean cómo queda la cuajada y cómo se hace el procedimiento. Okay, entonces bueno, vamos a empezar primero con la lira con el val grande. Bueno, como ven aquí, vamos ahora a introducir la lira. La metemos en el fondo de la olla, ¿verdad? Y vamos cortando transversalmente. Fíjense cómo estoy haciendo yo aquí. Lo ideal es que la cuajada se corte transversalmente en toda su área. Y vamos ahora a cortar verticalmente en los dos sentidos. Entonces colocamos la lira y cortamos en un sentido, ¿verdad? Y ahora cortamos en el otro sentido. En ingeniería decimos en el sentido X y en el sentido Y. Acuérdense de matemática de bachillerato. Ya el corte está listo. Fíjense que lo pasé una sola vez. Solamente se pasa una sola vez porque es más que suficiente. Ya aquí la cuajada va a empezar a botar suero y va a empezar a compactarse. Esa es la idea, eso es lo que estamos buscando.
Ya cortada la cuajada, la vamos a dejar reposar por 5 minutos para que empiece a liberar suero. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente olla. Bueno, en esta olla vamos a cortar primero con la lira. Me equivoqué de lira. Vamos a cortar primero con la lira. Fíjense que yo las tengo siempre metidas en agua con cloro. ¿Ok? Que estén siempre esterilizadas. Primero horizontalmente, después vamos a cortar verticalmente en los dos sentidos con el cuchillo. Vean cómo lo hago. Entonces fíjense, yo aquí corto primero con la lira. Fíjense como la cuajada está más contraída, en este caso está más dura de lo normal. Entonces a lo mejor me cuesta un poquito de cortar. Fíjense cómo se mueve. Cuando está pegada a la olla es más fácil cortar. Entonces, ya cortamos horizontalmente, ¿eh? Entonces ahora vamos a cortar verticalmente. Para cortar verticalmente simplemente cogemos el cuchillo, lo introducimos, cortamos en un sentido y después cortamos en el otro sentido. Aquí me cuesta un poco más porque la cuajada se contrajo demasiado y es más difícil cortar, pero sí se puede cortar. Lo ideal es cortar en cubos de 1 centímetro más o menos. Y aquí cortamos en el otro sentido. Vamos a dejarlo reposar por 5 minutos para que la cuajada siga botando suero. Bueno, aquí en este caso vamos a cortar ahora con el puro cuchillo. Entonces fíjense cómo lo hago. Primero vamos a cortar en un sentido. Cortamos primero en el sentido, ¿ok? Tratamos de cortar en tiras de 1 centímetro. No tiene que quedar tan exacto. Más o menos, en 1 centímetro. ¿Ok? Ya cortado en tiras, vamos a cortar ahora en el otro sentido. Fíjense cómo van quedando las tiras de cuajada, ¿ves? Ahora, como no podemos cortar, fíjense, aquí lo que tenemos ahora son bastoncitos de queso, ¿ok? Bastones, no tenemos cubos. Para cortar como cubos, vamos a cortar ahora en este sentido así, ¿ves? Cortamos así. Así. Y cortamos ahora en el otro sentido. Cortamos ahora aquí. Y cortamos aquí. Ahora bien, como no pudimos cortar con la lira, levantamos la cuajada, volvemos otra vez a cortar. Fíjense cómo se levanta la cuajada, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de levantar las tiras para volver a cortar y tratar de conseguir los cubos que estamos buscando. Entonces, volvemos a cortar en un sentido y en el otro sentido. Volvemos a levantar. Fíjense cómo queda la bola de cuajo aquí. La idea es que la cortemos nuevamente. Entonces vamos poco a poco. Vamos revolviendo hasta que la cuajada está toda más o menos cortada en cubos. Entonces vamos cortando. Fíjense. Aquí vamos cortando. Seguimos levantando. Hasta que ya la cuajada queda bastante cortada. Más o menos al tamaño que nosotros estamos buscando. En esta no necesitamos cuchillo porque ya debe estar cortada bien. Fíjense cómo queda. Uno que otro, pero generalmente está bien. Fíjense cómo esta está cortada, ¿ves? La cortamos con cuchillo. Lo ideal es cortar con la lira porque se garantiza de que los tamaños de los cubos son todos iguales. Aquí como cortamos con el cuchillo siempre hay un poco de imperfecciones, pero fíjense, aquí nos quedó también cuajada sin cortar. Cuando estamos cortando, traten de que la cuajada siempre esté suelta, porque de esa forma favorecemos a la sinéresis. La sinéresis significa cuando la cuajada expele el suero.
Bueno, y ahora vamos a ver el último caso, que es el caso de la cuajada. Vamos a revolver esta cuajada, la cortamos con la pura lira. No deberíamos tener cubos irregulares. Sin embargo, si sale uno, lo cortamos con la misma cuchara. Entonces revolvemos. Fíjense cómo está todo bien. Quedan todos perfectos, ¿eh? Fíjense cómo quedan. Están todos cortados del mismo tamaño. Bueno, ya después de que la cuajada está cortada como nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es ir revolviendo e ir agitando la cuajada para que siga botando suero y llegar al pH target y a la textura que estamos buscando. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles en relación a la cuajada y el corte y todo eso, análisis que hay que hacerse cuando hacemos queso, y nos vemos en el próximo video. Cuídense.